al maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, miembro de esta familia sin censura, quien ayer estuvo ahí en Los Pinos y después en la reunión para celebrar en una mesa que fue como de 50 personas. Mi querido José Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pues encantadísimo, con toda la pila ya de regreso en San Miguel de Allende y pues bueno, agradecerte esa experiencia tan maravillosa que viví ayer, de sentir el cariño de la gente que tiene por ti, por el programa, por los que lo conformamos. La verdad es que fue una experiencia inolvidable, Vicente. Muchas gracias por asistir, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Quien también estuvo presente fue Kurt Harvard, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Kurt, muchas gracias por llegar ayer a Los Pinos y después a la mesa para la celebración. Fue mío, nuestro, de mí y mi pareja, estar ahí en este momento en que lo que antes era el centro de las maquinaciones de fraudes y represiones, pues se abrieron a nosotros, el popolucho. Ahí fue un gran momento. Qué bueno, qué bueno. Y estamos esperando que en cualquier momento llegue también a la mesa de diálogo Miguel Martín Felipe Valencia, periodista y lingüista, quien también dijo presente ayer, mientras llega Miguel Martín, déjenme proyectar parte de lo que dijo Alfredo del Mazo en su informe de gobierno, porque hizo referencia hasta de las corcholatas. Imagínense cómo le estará yendo en su gobierno Alfredo del Mazo, el gobernador priista del Estado de México, que tiene que mencionar a las corcholatas. Vea y escuche. Este importante proyecto ha sido posible gracias al empuje decidido de la jefa de gobierno. Quiero reconocer que esta iniciativa, desde su origen, su desarrollo y su implementación, ha sido liderado personalmente por la doctora Claudia Sheinbaum. Las acciones cabrón, Claudia Sheinbaum, reconocida con todas sus letras, con agradecimiento y toda la cosa. Bueno, mencionó hasta el grupo Atlacomulco el señor, imagínese usted. ¿Cómo ven a este Alfredo del Mazo, que va rumbo al ocaso de su mandato con baja aprobación y quedándole a deber al Estado de México, a los mexiquenses? Y creo que el PRI debe de responsabilizarlo en gran medida de la derrota que se les viene, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Sí, pues bueno, en principio tenemos que recordar el discurso de Alfredo del Mazo en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, en donde pues se declaró como un fiel y ferviente seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación. Su discurso fue pues muy revelador de lo que ya vimos el día de hoy, ¿no? En ese informe. Y pues siento que es merecida la mención que le hace a Claudia Sheinbaum. Y por un lado, pues definitivamente es un gesto político, sin duda, pero por el otro, creo que sí tiene todo el mérito del mundo la doctora Claudia Sheinbaum, porque ella es la que se ha encargado de articular estos proyectos, claro, con todo el apoyo del presidente de la República. Y vamos a recordar cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, Vicente y Kurt, cuando ni más ni menos Claudia Sheinbaum se echó, se enfrentó, lo sacó adelante todo el proyecto de los segundos pisos, cuando tenían todo un embate de la oposición día y noche. Entonces, incluso se han hecho documentales de megaobras en el mundo, y una de ellas es los segundos pisos de la Ciudad de México, y fueron encabezados sin duda por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum era secretaria de Medio Ambiente, y Andrés Manuel López Obrador, con la confianza que le tiene, le asignó
a ella directamente la coordinación de este proyecto, en donde había más de 25 empresas trabajando cada uno de los tramos, y muchísimas empresas se dividieron ahí, se coordinaron, y fue algo tremendamente difícil de lograr, porque recordemos que cuando llega a la jefatura de gobierno Andrés Manuel López Obrador, esa obra ya se la había dejado ahí puesta, ni más ni menos que Rosario Robles, para que la hiciera Ahumada, una obra muy parecida a esa. Entonces, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, se va abajo esa licitación por cuestiones de presupuesto. Ese fue el motivo por el cual se echó abajo esa licitación, y Andrés Manuel López Obrador abre el abanico para evitar monopolios, para evitar licitaciones amañadas, es decir, para generar más empleo a más empresas, y la encargada directamente de todo eso es Claudia Sheinbaum, y pues lo logró con todo éxito, una obra dificilísima de realizar, y así se hizo. Entonces no debemos olvidar de que Claudia Sheinbaum es científica, es experta en resistencia de materiales. Entonces ella se pone el casco y va y supervisa, y creo que en este caso Alfredo del Mazo, por una parte, pues políticamente le está dando un mensaje de amistad, pero por el otro un reconocimiento pues muy franco y muy sincero, porque la verdad es que Claudia Sheinbaum todo lo que hace, lo hace de manera muy bien hecha, porque siempre le está poniendo ese aspecto técnico, científico, que no cualquiera lo puede manejar en el gobierno, y ella es su expertise. Debemos de recordar que Claudia Sheinbaum también, junto con un equipo multidisciplinario, pues gana el premio Nobel por un proyecto que presentaron con el doctor Mario Molina, de tal suerte que estamos hablando de un personaje de altísimos vuelos, de una preparación excepcional, es investigadora, con grado, creo que es 2 del SNI. Entonces, vamos, creo que el reconocimiento es muy merecido, Vicente, por la preparación y la dedicación que Claudia Sheinbaum pues está dando en la Ciudad de México. Algo quiere, diría un amigo que me escribió, Alfredo del Mazo. Los cánones y formas priistas marcan que el llamado Día del Gobernador da una muestra del músculo del PRI, de la capacidad de arrastre que tiene en su principal bastión. Pero ahora resulta que Alfredo del Mazo rinde su quinto informe de actividades con mención a las corcholatas y con mención al grupo Atlacomulco. Así se desarrolló precisamente el informe de gobierno de Alfredo del Mazo. Mi querido Kurt Harvard, ¿qué mensaje político ves en el reconocimiento, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum por parte de Alfredo del Mazo? Sí, gracias, Vicente. Quiero agregar a lo que ya comentó mi gran compañero Alfredo, que de hecho dijo ayer que me veo más joven en persona que aquí en pantalla. Quiero reconocer que eso me hizo así. Lo que estoy viendo en pantalla, me veo incluso más joven en persona, que quede constatado. Estamos en un momento muy interesante y yo veo lo que está pasando en Edomex como parte de lo que está pasando con el PRI a nivel nacional, ¿no? Vimos la semana pasada, ¿no?, que el PRI cambió de cantaleta con referencia al asunto de la Guardia Nacional, el Ejército, ¿no? Y ya vemos que la alianza de Va por México está en pausa, ¿no? Incluso fue el PRI que propuso la enmienda, reforma constitucional para extender este plazo del ejército participando en seguridad nacional, ¿no? Y aquí vemos un PRI otra vez haciendo gestos hacia Morena, ¿no? Aquí, en donde supuestamente ese es su estado, este es su bastión, ¿no? Ahí en Edomex,
el grupo Atlacomulco pues domina ahí desde por lo menos los años 1940, ¿no? Nada más pensemos en el poder que ha ostentado la familia Hank, ¿no? Carlos Hank ahí, todos los gobernadores ahí, de Peña Nieto, Erubiel Águila, Arturo Montiel, ¿no? Si no me equivoco, ahí justo nació la frase que un político pobre es un pobre político, ¿no? Ahí este grupo de Atlacomulco es como la PRI en su esencia, y ese fue su gran bastión. Y tienen un terror ahora que van a perder el estado que realmente uno de los pocos estados que ya gobiernan, pero ese estado ha sido su estado por antonomasia, ¿no? Es así de el estado del PRI, de todo su poder, ¿no? Y que el gobernador ahora esté ahí intentando, pues, militar todas sus fuerzas ahí, hacer una muestra de fuerza, yo lo veo más bien una muestra de debilidad, ¿no? Frente a lo que está por llegar. Y lo que a mí me gusta de toda esta situación es que me encanta ver, ¿no? Siempre tachan a la izquierda de idealistas, de soñadores, ¿no? Que no saben vivir en el mundo real. Aquí vemos a la izquierda, tanto a nivel nacional y también ahí en las relaciones entre Ciudad de México y Edomex, una izquierda que sabe hacer política, ¿no? Una izquierda que está haciendo política. Yo escribí en el momento de la reforma eléctrica, ¿no? Que López Obrador estaba ante una situación de ganar-ganar, ¿no? Es decir, o el PRI se negaba a apoyar la reforma eléctrica y pues, se juntaba con el resto de su coalición. En tal caso se desdibujaba, ¿no? En una gran bola de PRI-ANARD, o el PRI iba a ir con Morena, darles una gran victoria y fracturar la oposición, ¿no? Es decir, tal como se lograron las cosas haciendo política, AMLO los puso en una posición ganar desde Morena, pero perder desde el PRI, ¿no? O iban con el PAN y el PRD y se desdibujaban en la bola ahí, ¿no? De traidores, o iban con Morena, iba a haber una fractura y una victoria para el presidente. Y aquí vemos, creo que el PRI, escarmentado por lo que pasó en la reforma eléctrica, en esas últimas 2 semanas, semana y media, ya están intentando hacer gestos hacia el otro lado, que abre la posibilidad para, pues incluso la reforma electoral. Tal vez esto va a salir, el asunto de seguridad, ¿no? Y lo que estamos viendo ahorita mismo en el Estado de México. Entonces, concluyo con eso, ¿no? Que me gusta mucho ver a la izquierda que sabe gobernar en términos prácticos, ¿no? El gobierno de la doctora Sheinbaum, como mencionó Alfredo, pero una izquierda que también sabe hacer política y sabe fracturar a sus oponentes, ¿no? Así es, y tuvieron un lugar VIP, personajes como Claudia Sheinbaum, como Adán Augusto López Hernández, los veíamos en las imágenes. Ahora sí saludo a Miguel Martín Felipe Valencia, quien ya se suma a la mesa de diálogo. Gracias por acompañarnos ayer, Miguel, un abrazo. Hola Vicente, pues había que estar ahí en ese momento histórico. Yo creo que el gusto fue de todos. Yo creo que no solo tuyo, no solo de toda esa gente, todos los que estamos en el equipo de alguna forma, tomarnos esa foto icónica, también en particular las 4 personas que estamos ahorita interactuando, a quienes por cierto igual les mando un saludo a Kurt y a José Alfredo. Yo creo que todo ha sido pues una seguidilla de momentos históricos que los tenemos que atesorar, pero también, pues, como ya lo sabemos, estar a la altura de lo que se espera de nosotros. ¿Cómo ves y gracias por tus generosas palabras, cómo ves a gobernador del Estado de México, pues que hace en este momento histórico reverencias hacia la 4T, hacia figuras emblemáticas de este movimiento de la transformación? Pues mira, en vista de los acontecimientos recientes, y me voy un poquito más atrás, a donde decía Kurt también en la votación, para lo de la reforma eléctrica, ¿no? Para buscar
la soberanía energética que tanto pide el presidente y que pues de alguna manera vimos muchos que también ahí estuvimos en la bola apoyando desde nuestras trincheras. Mira, ahí sale, qué chulos, qué chulos, no es por nada, pero qué chulos. Pues, en todo ese proceso, si recuerdan, hubo hasta lágrimas por parte de gente que tenía las expectativas muy, muy altas con respecto a esa votación, cuando no se consiguió, digamos, lo que se esperaba en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hubo un clamor también que resonó mucho y era nos vemos en las urnas. Pero ese nos vemos en las urnas entrañaba la noción de que pues iba a seguir teniendo cohesión esa alianza, ¿no? De que, como decimos en mi barrio, que nos iban a dar un rival que raspe, alguien que valga la pena vencerlo. Pero sin embargo, pues como bien dice Kurt, pues el presidente creo que desde ahí, aunque muchos no lo leímos de esa forma, pero ya todo lo pasado lo podemos leer así, pues que les hizo un jaque mate, ¿no? Que igual iba a propiciar que se desprestigiara bien, y eso lo logró, que se desprestigiara, digamos, la alianza, que se desprestigiara aún más ante la opinión pública, sus bravatas, y recordamos esa plurinominal que decía, que se burlaba, ¿no? De toda la gente que nos restregaba, que no iba a pasar, y pues eso no sucedió en ese momento, no se fracturó en ese momento la coalición, pero se fractura ahora, y en un momento, por cierto, que la verdad fue inesperado para muchos de nosotros, probablemente también puede ser porque por todo eso que subimos, toda la manera en que se evidenció su proceder, en que se evidenciaron pues todas sus corruptelas, toda su ostentación. Entonces pues creo que esa serie de factores pues ha hecho que pues el PRI hegemónico, el PRI del Estado de México, que es el PRI más fuerte que hay a nivel nacional, eso hay que decirlo, y todo está precisamente en eso que bien recordaba Kurt, que es el Grupo Tlacomulco, esa caterva que tomaba las decisiones del país, que estaba presidida por Carlos Jan González, de donde también estuvo Córdoba Montoya, que muchos decían que incluso era el poder detrás de Salinas de Gortari. Pues vemos que le está rindiendo de cierta manera, sí, pleitesía al presidente o a su proyecto. No sabemos con qué fin, pero sí tener a dos presidenciables fuertes, yo diría que incluso a los dos más fuertes presidenciables, y si me apuran, pues casi a la más fuerte ahí enfrente de él, pues creo que nos está mandando, pues sí, un mensaje, no sé si de cierta, no sé si de sumisión, pero a lo mejor de algún esbozo de querer sobrevivir, ya no, a lo mejor como, no sé si como partido, el PRI, no sé si como fuerza política, sino simplemente a lo mejor sobrevivir él y su camarilla como actores políticos. Creo que esa es la lectura que le daría yo, pero de entrada no sé si a esas altas esferas a las que les rinde cuentas del Mazo les haya gustado la presencia de las corcholatas fuertes ahí. La verdad es que desconcierta un poco, pero a la vez pues es un mensaje pues muy en el sentido de que pues la hegemonía, y entiéndase hegemonía, pero acompañada por el pueblo, la hegemonía de este régimen pues va creciendo y va eclipsando hasta a los antiguos líderes de los grupos hegemónicos, y pues simplemente es inevitable que el próximo año aquí en el Estado de México gane Morena. ¿Y qué me dicen del lado del PAN? Mauricio Curi, en su primer informe de gobierno, el gobernador panista de Querétaro dijo que si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, le va bien a México, y cito: quiero, deseo y apoyo que a nuestro presidente le vaya bien, porque si le va bien al presidente López Obrador, le va bien a México. Hablando de guiños, José Alfredo Gutiérrez Falcón, hablando de buena voluntad, de ganas, de mensajes políticos. Mauricio Curi siempre ha mostrado mucho respeto hacia la figura presidencial y han mostrado coordinación. Recordemos cuando hubo una inundación en Querétaro, en donde el gobernador le dijo al presidente de la República: nosotros nos hacemos cargo, tenemos la capacidad para hacerlo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue un acto de coordinación muy bueno que tuvieron, en donde asume la responsabilidad total de esa inundación el gobernador. Y bueno, yo creo que el momento más álgido y donde ha habido más
muestra de coordinación, de trabajo en equipo, de entendimiento, pues fue con la tragedia del estadio de Querétaro, en donde fue todo un escándalo, y Andrés Manuel López Obrador sale en la mañanera y dice: no hay muertos, se sobredimensionó, se sobreexpuso el tema, vamos a esperar qué ocurre. Entonces, la narrativa, como la palabra de moda, ¿no? Ahora, en las redes sociales era una tragedia descomunal, y al día siguiente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera pues le mete mucho frío al tema, lo empieza a analizar de manera pues mesurada, y eso creo que le ayudó mucho en la credibilidad al gobernador, porque en realidad pues como estábamos viendo la información o la desinformación en las redes sociales de lo que ocurría, y luego sí unos videos muy crudos, muy crueles, en donde podíamos imaginar con esas imágenes pues lo peor de lo peor. Sin embargo, pues bueno, ahí hubo un momento en donde ambas autoridades se pusieron de acuerdo para ponerle un poquito de mesura al tema. Creo que ese ha sido el momento más en donde la relación pudo haberse quebrado, y se mostró que no fue así. Entonces tenemos, la verdad, también hizo un video, el gobernador de Querétaro hizo un video diciendo que a él le parecían muy mezquinas las críticas hacia el gobierno federal, y concretamente hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él lo dijo de mutuo propio creo que estaba hablando ante empresarios, y que les dijo, no, pues prácticamente no sean mezquinos, ya súmense a la transformación. Sí, dicho de dientes para afuera, muchos gobernantes de oposición habían dicho esto de que si le va bien al presidente nos va bien a todos, pero se sentía como una frase bofa, como una frase hueca, y en este caso del gobernador Curi sí se ve que lo dice de forma seria. Y también, Vicente, por un lado está el aspecto político y por otro lado está el aspecto real, porque, por ejemplo, recordemos que todavía en época de Pancho Domínguez, que prácticamente es una continuación el gobierno de Curi, de Pancho Domínguez, y tan es así que, por ejemplo, el secretario de Economía es el mismo de Pancho Domínguez y es el mismo de Curi. Y entonces en la época de Pancho Domínguez, Andrés Manuel López Obrador, en plena pandemia, inaugura el hospital número 120. Dentro de la crisis de la pandemia, inaugura el hospital 120, que creo que se llama Adolfo López, más bien que decía Andrés Manuel López Obrador que desde Adolfo López Mateos se había hecho el Hospital General de Querétaro, y desde ahí no había habido otro hospital, y se hizo uno completamente nuevo. Entonces, pues bueno, tanto Andrés Manuel López Obrador le ha cumplido con creces a Querétaro, y a toda la República. Lo bueno es que el presidente no ve partidos cuando gobierna, y pues bueno, pues la verdad es de que se ve que hay alguien sensato dentro de Acción Nacional en estos momentos en donde se ofrece, en donde se ocupa una voz sensata dentro de ese partido político que la verdad está en ruinas. Pero bueno, vemos esos destellos de luz dentro de gobernantes como Curi, como Vila, y pues bueno, decimos, bueno, ahí hay alguien dentro de Acción Nacional que todavía tiene un poquito de sensatez. Y creo que de esa manera el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo acabas de describir, José Alfredo, pues les ha quitado a muchos cualquier ganas, cualquier intento de confrontarse, porque sería muy mezquino de un gobernador que no ha sido vapuleado por el presidente decir otra cosa en su informe de gobierno. La intención política está con lo que mencionamos, Kurt Harvard. Sí, vemos una intención ahí. Yo me pregunto si la oposición ha aprendido finalmente algo de lo que ha pasado en los últimos 4 años, ¿no? Cuando pues han estado en oposición de oponerse a todo,
no proponer nada, no tener ningún programa en absoluto, pues llevar la contraria a cualquier cosa y pues exagerar diciendo que, bueno, este gobierno es dictatorial, autoritario, no, Hitler, Mussolini y todas las cosas que hemos visto, ¿no? Y no les ha brindado buenos resultados. No les ha brindado ningún resultado, ¿no? Han perdido muchos estados, no han podido recuperar el Congreso y muchas otras cosas. Por un lado, quisiera que siguieran así, ¿no? Pues eso asegura que pues siguen en la irrelevancia durante muchos años. Claro, ¿no? ¿Quién no quisiera eso? Pero yo creo que algunas mentes inteligentes ahí, por supuesto, que han visto que su estrategia no está funcionando, ¿no? Y están intentando hacer esos gestos que mencioné en mi primera intervención. Ahora bien, hay que recordar que esos no son partidos unificados, ¿no? Hay un PRI que tiende un poquito más hacia un centro, ¿no? Y hay el PRI que pues está totalmente hacia la derecha del PRI, ¿no? También dentro del PAN, ¿no? Hay diferentes facciones ahí, facción de Anaya, facción de varios ahí. Movimiento Ciudadano, pues realmente es muy amorfo ideológicamente. Otro partido más de derecha. Entonces, un movimiento muy astuto desde izquierda es jugar con esas divisiones que existen dentro de los partidos, ¿no? Y jalar para allá a los que sí, por interés o por lo que sea, estén dispuestos a colaborar en ciertos asuntos, ¿no? Los demás déjanos en su irrelevancia, ¿no? Podemos trabajar aquí y llegar a esto, ¿no? Esto lo veo como política astuta, ¿no? Sin ceder, es decir, manteniendo fija la línea ahí y viendo, ¿no? Por dónde. Ahora, si nada más es retórica por parte de Curia y los demás, ¿no? Nada más es retórica, pues vamos a ver que nada más es pura fachada, ¿no? Vamos a ver en estos votos importantes que van a llegar en estos meses, ¿no? Hasta qué punto, hasta qué grado, ¿no? Es puro juego político, puro tanteo político, ¿no? De una oposición que está por los suelos, o realmente hay algunos ahí que están viendo, finalmente, cierto interés en colaborar con el gobierno en asuntos puntuales donde hay áreas en común por el bien del país, ¿no? Uno se pone muy cínico en esas cosas y pues muy desconfiado, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Yo creo que están viendo que sus prospectos no se ven nada bien para el 23 ni para el 24. Pero por un lado hay una derecha tan extrema y tan ahí nefasta y tan tipo Vox de España. Y ellos van a seguir ahí con lo de siempre, ¿no? Déjanos, ¿no? Así es. El propio Rafa Herrera, le mando un saludo al buen Rafita Herrera, me escribe un mensaje, dice, no es extraño que Mauricio Curi apoye al presidente, hay que tomar en cuenta cuando pasó lo del estadio de Querétaro, el presidente no se lo chingó en la mañanera, al contrario, lo apoyó en ese caso, lo mismo que cuando fue la inauguración del AIFA, el propio gobernador de Querétaro también le mostró apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. También te escucho, Miguel Martín. Sí, yo creo que tiene mucha razón en eso el Rafa, que le mando un saludo, también un abrazo. Y yo creo que el presidente con el poder que tiene en este momento, y entiéndase poder no como no como algo que él se está robando prácticamente o que quiere para sí mismo, sino ese poder que siempre hay que matizar y hay que repetir, que es el poder que le ha dado el pueblo, pues con ese poder que tiene y que es mediático y que lo puede ejercer y que si fuera faccioso, en verdad sí lo ejercería. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Que realmente el presidente no ha hecho ninguna decapitación en términos políticos en la mañanera que podría, y mira que hay gente que le rasca por ahí al tigre, ¿no? Estoy hablando de las legisladoras en concreto, pero, por ejemplo, ahorita ya no se habla de la Alianza Federalista, para nada, y recordemos también, por ejemplo, dos
que parecieran, no sé, como los bastiones del PAN a nivel nacional, ¿no? Que se esperaría que no se le plantaran cara o pusieran cierta resistencia para con el presidente, pues también Maru Campos igualmente pues está muy, muy apaciguada, y creo que también debe agradecerle mucho al presidente que no haya visibilizado en la mañanera también sus escándalos de corrupción, que ahí los trae arrastrando, ¿no? Y en efecto, esta parte de que el presidente no hizo, porque así se le llamaría, no hizo un uso político, un uso faccioso de los trágicos eventos en el Estadio Corregidora, pues creo que entonces están actuando un poquito en congruencia con eso, ¿no? Y la frase, si bien podría ser cierta retórica y estrillada también, estaba señalando Kurt, pues yo creo que también deja ver mucho de cuánto está avanzando el poder, o más bien la hegemonía, y lo matizo, repito, hegemonía amparada por el pueblo, que tiene el presidente, cuánto ha avanzado, cuán insostenible era esa farsa de la Alianza Federalista, ¿no? Esa farsa que era supuestamente plantarle cara al presidente, plantarle cara así con bravatas en reuniones en la casita del árbol y ante declaraciones incendiarias en los medios, pero que cada uno de esos gobernadores, cuando lo han tenido enfrente, por ejemplo, pues el propio Alfaro se le cuadra al presidente. Omar Fayad también fue otro que se le cuadró bastante bien en la inauguración del AIFA. Entonces, pues vemos que el mensaje creo que no ha llegado al legislativo, nada más en el legislativo parece que están un poquito desvinculados del pueblo, desvinculadas sobre todo, pues estas tres pues legisladoras que ya sabemos que acuden a cierta mesa a comer gratis y a despotricar contra el presidente, pues creo que ahí no ha llegado el mensaje, pero como lo hemos visto, pues tienen muchas cosas comprometidas estas personas, esto sobre todo, digo, Mauricio Curi y Maru Campos, tienen muchísimas cosas comprometidas, tanto de su haber como de la administración pública que llevan a cabo, y creo que por eso pues les miden el agua a los camotes. Creo que ya vieron que no es tan fácil y no es tan prudente enfrentarse a, pues probablemente al presidente con mayor legitimidad en la historia de México. ¿Por qué no cerramos con un tema? A lo mejor les tiro una curva, pero ¿por qué no cerramos con esto? El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el que dice que no es corcholata, pero quiere ser candidato, denuncia campaña de asesores extranjeros para atacarlo rumbo al 2024. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que es víctima de una serie de ataques en redes sociales, y cito, muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros, una referencia que parece directa al equipo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En un video que subió a Twitter, sostuvo que al defender el sistema constitucional mexicano, puede ser blanco de críticas, descalificaciones y hasta insultos en los medios y plataformas digitales, pero aseguró que vamos a resistir con dignidad y firmeza. Bueno, le voy a pedir también a Monreal que calme a sus perros, porque cómo andan bravos algunos, y lo voy a decir con mucho respeto, y algunas que parecieran ser de su equipo, contra incluso su servidor, por el premio de ayer en Los Pinos. Que se ponga el saco a quien le quede. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿cómo ves lo que dice Ricardo Monreal? Por cierto, al ser cuestionada sobre esta situación, también Claudia Sheinbaum confirmó el fichaje de Anthony Gutiérrez Rubi, asesor político catalán que ayudó a Gustavo Petro a llegar a la presidencia en Colombia, y aseguró que la Ciudad de México pagará 400,000 pesos más o menos al estratega político por sus asesorías de redes sociales y en comunicación digital. Pero bueno, hasta ahí. ¿Cómo ves, José Alfredo? No te escucho, José Alfredo. Ahí está, ya te escucho. Bien, yo le diría al senador Ricardo Monreal, con todo respeto, que la verdad es que yo no necesito ninguna campaña negra para convencerme de que su papel que ha realizado ha sido deplorable, que todo el mundo lo vemos como traidor, que esas
hablando en términos, de términos futboleros, esas gambetas que hace, no las vemos bien, que no vamos, no necesitamos que nadie nos grille para tener una opinión clara de que su postura ha sido, pues mira, Vicente, imagínate, el 80% de los mexicanos estamos de acuerdo en que el poder militar siga haciendo labores de seguridad pública. Ahí están las encuestas. Y Monreal se abstiene. Entonces, se está absteniendo de una manera pues, bastante deleznable ante un tema en que el 80% de los mexicanos estamos de acuerdo. Pues, ¿qué espera Monreal que suceda? O sea, nomás te pongo ese ejemplo matemático. Entonces, ¿cómo quiere tener simpatías si se está oponiendo a algo que el presidente, que tiene un 80% de popularidad, entre un 65 y un 80% de popularidad, está proponiendo, que es el presidente más querido en la historia, yo creo, de todo este país, se opone a lo que él dice y le dice que cualquier estudiante de derecho se opondría a esto? O sea, eso es una burla. Entonces, digo, ¿qué espera Monreal? Ya no hablemos de todo lo demás, nomás con esos dos ejemplos. Tratarse de burlar de la propuesta en la que 80% de los mexicanos estamos de acuerdo y luego abstenerse. Yo creo que la abstención es uno de los más pues, cobardes maneras de no desquitar el sueldo que les estamos pagando como representantes de populares, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo le tendría que decir a Monreal, nomás con eso, y recordarle que gracias a Andrés Manuel López Obrador, él fue gobernador de Zacatecas, porque ya había salido el día de la elección a declarar empate técnico en medios nacionales, y eso quería decir prácticamente que lo iban a hacer fraude. Pero Andrés Manuel López Obrador era dirigente del Partido de la Revolución Democrática y se aferró, y por ahí le filtraron unas grabaciones, y Andrés Manuel López Obrador con esas grabaciones le dijo a Líbano Sáenz, que era entonces secretario particular de Zedillo, que era presidente Ernesto Zedillo, entonces presidente de México, y le dijo, mira, pues aquí tenemos donde esta información, y entonces ya Líbano Sáenz le llama a Andrés Manuel López Obrador y le dice, ve las noticias. Prende Andrés Manuel López Obrador el televisor y se da cuenta que ya declaran como ganador a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal no hubiera sido gobernador de Zacatecas si no hubiera sido por esa intervención de Andrés Manuel López Obrador, y eso lo tiene que tener presente el legislador. Así es, hablando de Ricardo Monreal, y en ese sentido, Alito Moreno en conferencia de prensa, queriendo criticar a Miguel Ángel Osorio Chong, le metió tremendo zarpazo a Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal es más crítico de Morena que el propio líder de los senadores del PRI. Vaya, que se llevan pesadito. Mi querido Kurt Harvard, también escucho tus opiniones. Pues empiezo, si quieren un asesor político con cara de extranjero, yo cobro mucho menos que 400. ¿Tú de cuánto? No. Márquenme. No, pero llamen ya. Llamen ya. Mire, me da mucha pena que Monreal esté recurriendo a este viejo truco de culpar a extranjeros por sus propias fracasos y maquinaciones, ¿no? Eso tiene una larga historia en México, ¿no? Esto durante el largo desgobierno del PRI, ¿no? Cada vez que había algo que, pues, no les gustaba o algo así, son ideas exóticas que vienen de extranjeros que son antimexicanas, ¿no? Eso tiene una larga historia, ¿no? En la historia política ahí. Se entiende, ¿no? Con los Estados Unidos ahí arriba, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Pero el PRI lo usó durante mucho tiempo para criticar cualquier cosa con lo que están de acuerdo. Cuidado, ¿no? Y me da pena ver a Monreal recurrir a este viejo truco, ¿no? Me parece, y este es mi análisis personal, que él está intentando hacer todo lo posible por ser expulsado de Morena.
¿no? Y creo que Morena, astutamente, no lo está expulsando, ¿no? Nada más le están dando cuerda, ¿no? Para que él, pues, se cuelgue con su propia soga, ¿no? Sin llegar al extremo de jugar el juego por sus reglas, ¿no? Si creemos los rumores de Monreal, incluso pues estuvo intentando pactar con la oposición, con su bola de senadores afines para ya, pues llegar ahí a la mesa directiva del Senado. Es decir, cosas ahí realmente que como que qué onda aquí, ¿no? Hay que entender, ¿no? En el gran sentido de la palabra, Morena es, pues, uno de esos partidos de carpa grande, ¿no? De Big Tent, ¿no? Y si un partido pretende gobernar y gobernar durante un buen de tiempo, tiene que estar abierta a un espectro de ideologías, ¿no? En Morena hay personas desde una centro izquierda, sociodemócrata, hacia más socialistas, es decir, y con los varios problemas en el partido que se han mencionado en este programa, pues el partido ha mantenido, por lo menos en el sentido político, su unidad, ¿no? Entonces, lo que está intentando hacer el senador Monreal lo veo bien grave, ¿no? Es decir, en pos de sus propias ambiciones personales, parece estar intentando hacer todo lo posible por reventar este partido, ¿no? Y reventar y romper esta carpa grande, ¿no? Y esto es sumamente grave, ¿no? Ujú. Entonces, cierro con eso, ¿no? Es decir, ¿cómo tratar con una situación así? Porque no va a ser la primera y no va a ser la última. No va a ser la primera y no va a ser la última de eso, ¿no? Y Morena tiene que limpiar su propia casa y tener bien claras sus reglas, sus estatutos y sus reglamentos para no abrirse a ese tipo de trucos de los Monreales del mundo que siempre va a haber, ¿no? Entonces yo creo que eso es como que también un tema para que aprende para Morena que se fortalezca internamente, ¿no? Así es. ¿Cómo ves a este Monreal que se dice víctima de los extranjeros que están ayudando a Sheinbaum? Para cerrar, Miguel Martín. Pues es otro truco del maguito Monrix, diría yo, que pues evidentemente desde su perspectiva de persecución, desde su perspectiva de victimización y también desde su perspectiva de que, si te fijas, mismo discurso de la oposición, de que él está del lado de México, él está del lado del orden constitucional de México, pues ya desde esas aseveraciones, ese tipo de declaraciones, pues ya así nos damos cuenta de que nadie tiene que gastar en desprestigiarlo, nadie tiene que traer a nadie de ningún lado para desprestigiarlo, porque evidentemente pues se ha encargado de desprestigiarse solo, ¿no? Se ha encargado de hacer un berrinche en su ansia de poder, que pues evidentemente no va a ser saciada, al menos no se la va a saciar el presidente, y no por gritar más fuerte o por hacer cosas más digamos, espectaculares en ese sentido de contravenir al presidente, de contravenir al propio partido, aunque él se diga una pieza fundamental, pues no por eso se le va a dar cabida, porque no es un actor político relevante para la sucesión presidencial, y eso creo que, a ver si en esos términos, a él que le gusta tanto esa retórica aburridora, estilo Salinas, pues yo creo que si se lo decimos así, a lo mejor lo va a entender, ¿no? E igual podría rebatirlo, pero así lo dicen los números, y los números ¿a qué se refieren? Pues a las preferencias de la gente, al sentir del pueblo, y aparte estamos en una coyuntura histórica en la que cada vez se politiza más gente. Entonces, medido bajo ese rasero, pues tiene todavía menos posibilidades de ser presidente, y pues se las está perdiendo con base en su comportamiento. Entre más se aleja ideológicamente y declarativamente, discursivamente del presidente, pues más se aleja de alguna posibilidad realmente de los fines que él persigue, incluso de otras instancias que a lo mejor le pudieran beneficiar si siguiera congruente al partido, pero pues cada vez se aleja más. Y pues yo creo que digo, no puede ser que me equivoque, pero podría ser el tipo de cascajo que posteriormente levante la oposición, como ya han hecho
con algunos otros actores políticos que se bajaron antes del carrito y la oposición convenientemente los agarró. En algún momento tuvieron un discurso moderado y ahora son unos radicales en contra de la Cuarta Transformación, y pues casi puedo asegurar que todos los elementos pintan para que Ricardo Monreal se convierta en otro de esos actores que le voltean bandera ya de manera descarada al presidente y solo por berrinche, y eso sería lamentable y lo sumiría en el basurero de la historia definitivamente. Bueno, pues cerremos con eso, mi querido Miguel Martín. ¿Por qué no cerramos invitando? ¿Cómo está? Hazte para acá, pues. Hágase bien para acá. ¿No me has dicho que justo aquí? Vente. Para que ya despidamos a la mesa de diálogo. Mi querido Miguel Martín, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, ya lo saben, en mi canal Al Aire con Miguel Martín, al ratito a las 10:30 tenemos el lunes literario con Ramiro Padilla, el Chairo Mayor. Tenemos el análisis de un libro muy sabroso que es de la preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, que muchos consideraron como que un libro premonitorio, un libro que mostraba el advenimiento del gran conflicto. Se llama Sobre los acantilados de mármol, del alemán Ernst Jünger. Entonces no se olviden el lunes literario, que ya es toda una institución, en mi canal Al Aire con Miguel Martín, con Ramiro Padilla, hoy a las 10:30 de la noche. Ya saben que me pueden encontrar también en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, en Twitter con mi alias que es @MiguelMartinfe, que ahí aparece. Y también, ya saben, pueden leer mis artículos en Regeneración MX, tanto de cultura como de política, que están próximos a compilarse y a convertirse en libro con el apoyo de todo este equipo, de todas las personas que caminamos juntos este proceso de transformación. Y pues un saludo, por supuesto, a mis grandes compañeros, a Kurt Hagbart, que tuvo la deferencia, fue un gesto conmovedor, de regalarme su libro y dedicármelo el día de ayer. Sigo todavía, I'm touched, dirían tus compatriotas, querido Kurt, y también al querido José Alfredo, que todo fue calidez en ese gran encuentro. Y saludos también, Vicente, a tu asesor extranjero, que ya lo tienes ahí a un lado. Mi asesor extranjero. Bueno. Te mando un abrazo, Miguel Martín. Mi querido Kurt Hagbart, ¿en dónde te buscan? ¿En dónde te encuentran? ¿Cómo te apoyamos? Sí, gracias, Vicente. Un saludo también a Abraham, ¿no? Él y yo podemos formar una empresa de asesoría de extranjeros, ¿no? Para hacer mojar incluso más a Monreal, ¿no? Yo estoy ahí en Twitter, @KurtHagbart. Ahí me pueden encontrar. Ahí tengo una columna en Sentido Común, ¿no? Ahí me pueden encontrar. Eso está en español. Y también escribo para la revista Jacobin. Eso está en inglés, pero muchas veces luego los artículos se traducen. Muchos me hacen el favor de traducir esos artículos y les agradezco mucho por eso. Y también tenemos nuestro editorial, Matanga Taller Editorial. Publicamos cuento y novela de autores emergentes, nuevas voces en la literatura oaxaqueña y mexicana. Y ya estamos en Facebook, en Instagram, Matanga Taller Editorial, para apoyarnos ahí. Y nada más quiero cerrar muy brevemente. Me dio gusto conocerlos a todos personalmente ayer, porque estamos aquí en pantalla, pero no nos habíamos conocido personalmente. Esto fue un gusto. Y también fue un enorme gusto conocer a muchos de ustedes, ¿no? Que vean este programa, que nos ven aquí los lunes y otros días. Yo también me sentí muy conmovido por las tantas personas que se acercaron ayer, ¿no? Para saludarme, para tomar una foto, para platicar un poco, ¿no? Y creo que esa es parte de lo que estamos haciendo aquí. Estamos creando grandes redes, ¿no? En todo el país, ¿no? Lazos y vínculos fuertes, ¿no? Y estamos creando familia. Sí, y salí de ahí muy feliz y muy contento por haber podido conocerles a tantos ahí en Los Pinos y después también. Muchas gracias. Pues es recíproco, mi querido Kurt Hagbart. Aquí le estamos dejando el saludo también a Abraham Mendieta. Y para cerrar, José Alfredo Gutiérrez Falcón, tus redes, tus espacios, tus trincheras. Gracias. Pues un abrazo, Abraham, mi admiración y mi respeto y mi cariño, Abraham, siempre.
Estoy en Twitter como Gutiérrez Falcón, en Facebook como José Alfredo Gutiérrez Falcón. Les pido que se metan a la página bazaramx.community, en donde estamos apoyando a la micro, pequeña y mediana empresa. Ya vamos a empezar a transmitir en YouTube. Ayer ya tuve una inspiración muy fuerte con todos los youtuberos que estuvieron en nuestra mesa, Vicente. La verdad es que fue una experiencia increíble, igual que Kurt y que Miguel. La verdad estuve contentísimo de platicar con nosotros, con todos juntos. Y dice Kurt que le dije yo que se veía más joven, y pues ya en ese sentido me quiero acomodar, y también mucha gente me dijo que no estaba tan gordo, Vicente. Entonces, también entonces ya me sentí mejor. Entonces, pues bueno, ahí me encuentran, y pues un abrazote y muchas gracias por la invitación de cada semana. ¿Qué te digo, mi querido José Alfredo, para que vean lo que se siente? Antes de irnos, Miguel Martín, ¿me ibas a decir algo? Sí, Vicente, fíjate que quiero hacer una mención y mandarles un abrazo, y creo que debe ser a nombre de todo el público, a Karen Dam y a Marisol Martínez, que fueron las artífices de la postulación del premio que recibió ayer Vicente Serrano. Mujeres sumamente valiosas, que ayer tuvimos obviamente pues la oportunidad de compartir mesa y muchos abrazos con ellas, y pues creo que son muestra de ese gran pueblo al que le debemos todo. Así que un gran abrazo para Karen Dam y Marisol Martínez. Eso sería todo. Tienes toda la razón, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia. Miguel, Kurt, José Alfredo, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Que pasen excelente noche. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.